Bueno, jóvenes, entonces en el video anterior estábamos hablando de que en clase vamos a mirar que este resultado final de todo digamos, el tiempo promedio de inspección precisamente de estas piezas, lo vamos a simular bajo 50 posibles escenarios. Eso significa que debemos registrar por lo menos 50 simulaciones con este valor, porque este es el tiempo promedio de, digamos, todas las simulaciones. Eso lo llevamos a números estáticos, sacamos una muestra de mínimamente 50, la llevamos nuevamente al StarFix, que eso lo vamos a mirar en clase, y nos va a determinar qué posible distribución genera esta simulación para poder finalmente tomar una decisión que le vamos a decir entonces a la empresa: vea, lo mejor que se puede hacer es esto, ¿cierto? Pero eso lo explicaremos más puntualmente en clase. Ahora, porque no tengo pues como la herramienta, recuerden que el equipo, como es empresarial, no me permite establecer en este momento el programa de ProModel, y entonces no puedo abrir la aplicación como tal. En ese sentido, pues entonces más bien pasemos a otro ejercicio. Aquí lo tienen, ¿cierto? Aquí dice: dos barras metálicas de diferente longitud son unidas mediante un proceso de soldadura para formar una barra de mayor longitud. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que hay una barra en unas condiciones, hay otra en otras condiciones, se van a unir con el proceso de soldadura y van a generar una barra de muchísimo mayor longitud. Recuerden lo que les decía: hay que mirar cuáles son los elementos de entrada, hay que mirar cuáles son los elementos de salida, y además de eso el proceso de transformación. En ese sentido, es fundamental que ustedes tengan en cuenta pues todo esto que les estoy diciendo para que puedan esquematizar qué es lo que necesitamos al momento de generar el proceso. Entonces, en ese sentido, continuemos. Dice que la longitud de la primera barra sigue una distribución uniforme entre 45 y 55 centímetros. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la barra, cuando se fabrica, sale entre 45 y 55 centímetros. Entonces, aquí podríamos decir que aquí hay un límite inferior y aquí hay un límite superior. De por sí es una distribución uniforme. Y si ustedes se fijan en nuestro documento guía, estamos hablando que la distribución uniforme tiene un límite inferior y un límite superior. Listo. Muy bien. Lo otro es que dice que la segunda barra sigue una distribución de 4 Irland. Este es otro tipo de distribución que es poco conocida, con una media de 30 centímetros. Entonces nos pide: las especificaciones del producto son de 80 más o menos 10 centímetros. Determinar el porcentaje de barra por fuera de especificaciones. Denme un momento, chicos. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, en ese sentido, lo siguiente es lograr identificar de cierta manera el tema de las distribuciones, ¿cierto? Ya sabemos que lo primero que entra es una barra, luego entra la segunda, que hay un proceso de transformación que precisamente es la soldadura, que ahí en la soldadura se unen las dos en una sola, que sale precisamente una barra de mayor longitud, y que la primera barra pues es una distribución uniforme, o sea que necesitamos un número aleatorio basado en la distribución uniforme, y que la segunda, que también entra, ¿cierto? Que también entra, necesita de la distribución de Irland. Para el tema de la distribución de Irland, aquí les estoy colocando la fórmula. Me dice que es menos la media dividido el coeficiente de Irland por el logaritmo natural y su probabilidad. Entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando hagamos el primer examen fallido
de cierta manera para que lo tengan en cuenta ahí pues en sus notas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, digamos, si vamos a coger una barra de una varilla y vamos a coger la otra porque las dos entran y las vamos a ensamblar, entonces llamemos esto como ensamble, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del ensamble 1, 2, 3 o digamos varillas ensambladas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a generar en el proceso. Digamos que nos vamos a ir un poco más de, a ver hasta dónde llegamos aquí, hasta 117, pues vamos con las mismas 120, listo. Vamos a guardar para que no nos genere el mismo problema de ahora. Muy bien, excelente. Lo segundo es que vamos a colocar primera barra, ¿cierto? Primera barra y la vamos a simular, luego la segunda barra la vamos a simular, ¿cierto? Digamos que aquí vamos a manifestarlo como ensamble, sí, llamémoslo, no, como tenemos unos límites, entonces coloquemos acá el límite inferior. Em, no, sí, llamémoslo ensamble nuevamente. Ensamble. Aquí lo vamos a tener como límite inferior. Aquí vamos a tener el límite superior. Y acá nos están pidiendo determine el porcentaje de barras por fuera de especificación. Entonces coloquemos aquí un estado que nos diga realmente si está por fuera o no por fuera de las especificaciones. Y digamos aquí vamos a colocar el porcentaje. Porcentaje que de cierta manera nos dará si está por fuera o no por fuera de las especificaciones. ¿Cierto? Eso es lo que nos están pidiendo. Determine el porcentaje. Entonces aquí nos dice si está por fuera o no está por fuera. Y aquí nos vamos a mirar el tema del porcentaje. Entonces, ¿cómo empezamos? De la siguiente manera. Vamos, organicemos esto un poquito mejor. Tenemos listo. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Primera barra, debemos de buscar nuestra fórmula. Si ustedes se fijan, vamos a decir que A más B menos A por el aleatorio, porque es uniforme. A más B menos A. Entonces, vámonos con eso. Bueno, saquemos los datos por acá. Aquí coloquemos a B, ¿cierto? Y digamos que A, en este caso, miren que A es el inferior y B es el superior. Listo. Entonces tenemos, a ver, A es el inferior, o sea, hace que en este caso es 45 y B es el superior, 55. Muy bien. Bueno, fuera de eso, para el otro caso tenemos un coeficiente de 4 y una media que esta media sea de 30, ¿cierto? Que es lo que nos dice el ejercicio, como datos que debemos de tener para poder hacer nuestros cálculos. Entonces nuestra primera barra, igual, les dice A, 45, según esto, ¿cierto? Dice más, entonces abrimos paréntesis, más, entonces colocamos más, B menos A, o sea, este señor menos este. Lo encerramos y esto lo vamos a multiplicar según nuestra fórmula por el aleatorio, ¿cierto? Así es que vamos a gestionar la distribución uniforme por el aleatorio. Muy bien, entonces cerramos. Como estos números son los mismos para todos, pues entonces fijémoslos, ¿cierto? Fijamos y de acuerdo a la probabilidad, pues entonces nos hará el cambio respectivo. Muy bien. Entonces aquí desglosamos para que nos genere un número aleatorio entre 45 y 55. Entonces miren que ahí nos genera el número aleatorio cuando le damos F9 o Enter.
Y lo mismo, bueno, lo mismo no, vamos a generar el número aleatorio para la segunda barra, de acuerdo a lo que nos dice la gestión en función de su distribución, que es Irland. Entonces aquí decimos, hombre, menos paréntesis, me dice que es la media es 30. Esto dividido, bueno, de una vez organicemos el tema de la fijación. Aquí digámosle F4, ¿cierto? Esto dividido, ay Dios, bueno, acá F4 dividido su coeficiente que es 4, ¿cierto? También con fijado, cerramos esto multiplicado por el logaritmo natural del aleatorio. Aleatorio, ¿cierto? Y cerramos y cerramos. Entonces ahí tenemos. Para la segunda barra, entonces tenemos la longitud según la distribución. Entonces, el ensamble, ¿cuál sería, muchachos? Pues, hombre, si aquí yo tengo una barra con unas longitudes y aquí con otras, lo único que tengo que hacer es coger y sumar esto más esto, porque es un proceso de ensamble en soldaduras, entonces sumo. Entonces, aquí tenemos las longitudes. Entonces, aquí nos está dando, perdón, aquí tenemos las simulaciones, ¿cierto? De las 120, ustedes las pueden ver ahí, ¿cierto? Ahora, nuestro límite inferior para todos, ¿cuál es? 45, o sea que esto es para todos. Pero nuestro límite superior para todos es ¿cuánto? Perdón, estoy equivocado. Estoy hablando de que las especificaciones del producto final son 80 más o menos 10 centímetros. ¿Eso qué significa? Que 80 menos 10 es 70. ¿Sí o no? Esas son las especificaciones de calidad, por decirlo de cierta manera. Pero que 80 más 10 es 90. Esos son los límites por las cuales son permitidos de cierta manera el ensamble. Entonces, si uno se pusiera a analizar un poco este tema, yo diría, por ejemplo, que 58 está dentro de este rango, entonces se supone que estaría por fuera de las especificaciones. 61 también, 55. Aquí miraríamos que todo este escenario, casi la mayoría estarían por fuera de las especificaciones, menos este, que este es 78, este estaría entre este rango, ¿cierto? Por eso, al momento de, por ejemplo, darle F9, este es otro posible escenario, ¿cierto? Este es otro, este es otro. La idea es casarnos con un escenario para poder tomar decisiones. Entonces, ahora el estado. Para el tema del estado vamos a hacer entonces lo siguiente, muchachos. Vamos a tener que recurrir a lo que veíamos, por ejemplo, en simulaciones discretas donde utilizábamos de por sí eh, el tema de condicionales. Entonces le vamos a decir, si, por ejemplo, este señor, no este señor es menor, digamos que es menor o igual que este señor, ¿cierto? Entonces le colocamos. Podemos colocar verdadero o falso, pero manejemos, digamos que desde el punto de vista lógico, manejémoslo en función de números para poder que podamos establecer un porcentaje. Entonces podríamos decir que 1 es verdadero y 0 es falso. De todas maneras, Excel lo toma de esa manera. Entonces, tomémoslo acá. Entonces, si este señor es menor o igual a 70, pues entonces que me coloque 1. De lo contrario, entonces le volvemos a colocar, digamos, un sí. Esto significa es un sí anidado. Cuando hablamos de anidado, es un sí dentro de otro sí, entonces decimos que si este señor, ya lo vamos con la versión contraria,